vez más y como siempre le damos la más cordial bienvenida a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Justicia Electoral a la Semana, que hoy le trae un tema por demás importante para este máximo órgano jurisdiccional. Las gafas violetas, los lentes violetas que nos han acompañado ya en este estudio de grabación, en este foro de grabación, nos han acompañado, que han acompañado al Tribunal Electoral en cada sesión pública de la Sala Superior. Vamos a averiguar qué son, de qué se trata este símbolo, este mensaje que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a ver de qué se trata. Usted ya sabe de qué vamos a hablar, de los lentes violeta, pero vamos a hablar también con dos personas que están inmiscuidas, que están muy dentro de este tema y a quien quiero darles la más cordial bienvenida. Dos mujeres que nos han acompañado también a lo largo de mucho tiempo aquí en el Tribunal Electoral. Nancy Castañeda Rosales, por un lado, que es activista y feminista. ¿Cómo estás, Nancy? Muy bien, gracias, Lucy, por invitarnos. Gracias por acompañarnos, por venir desde Jalisco. Y también Alicia Ocampo Jiménez, asesora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por acompañarnos otra vez, Alicia. Encantada. Gracias, Lucy, y saludos al público. Bueno, pues este programa, lo decía yo hace un momento, vamos a hablar de los lentes violeta, pero ¿saben por qué? Porque mucha gente aún pregunta qué son los lentes violeta. Nosotros ya lo tenemos muy interiorizado, sabemos qué significa, qué quiere decir la magistrada Mónica Soto Fregoso cuando siempre porta en todos los lugares a donde va los lentes violeta. Pero vamos a que ustedes nos expliquen, nos den a conocer cuál es el origen de los lentes violeta. ¿Quién quiere empezar? Bueno, los lentes fueron una figura simbólica que se usó en los estudios científicos sociales cuando se dieron cuenta, sobre todo Joan Scott, que había categorías de análisis, la raza, la clase social por el marxismo, la raza por los estudios antropológicos, y dijo, falta el género que nos permita remediar las miopías al no darnos cuenta de las desigualdades y las violencias entre mujeres y hombres que son realmente distintas y que se tienen que abordar de una manera distinta. Entonces, a partir de ahí empieza a desarrollarse la reflexión sobre los lentes y el remedio a la miopía que teníamos para poder observar críticamente y erradicar ciertas prácticas de desigualdad, discriminación, violencias. Y ya el color violeta empieza a evolucionar históricamente. Seguramente, Nancy, tú querrás contar de esto y te escuchamos. Bueno, Gemma Lienas, una escritora feminista y activista, saca un libro para española, la adolescencia, ¿no? Y en él empieza a hablar de esta analogía de los lentes violeta para cuestionar, para analizar, y va platicando en este libro de una manera amena, a veces chusca, a veces de frustración, a veces de conflicto, cómo el mundo empieza a dividir y a hacer estos obstáculos, estas diferencias, esta violencia cuando eres mujer y cuando eres hombre. Y entonces empieza en su libro a cuestionarse si su papá es machista, si los maestros son machistas, si por qué tiene que usar ropa rosa, por qué ellos azules, por qué ellos están en ciertas profesiones y ellas en otra, porque su mamá es ama de casa, y empieza a cuestionarlo todo. Entonces ella, a través de esta reflexión de las gafas violeta, nos dice que puede haber otra manera de ver el mundo, donde no seamos discriminadas, sino vistas como personas. Pues de una manera muy clara ya nos han dejado ver, porque este programa se trata de ver mejor, cuál es el origen de los lentes violeta. Ahí está. Bueno, ahora vamos a hablar metafóricamente, porque los lentes violeta los podemos interpretar de muchas maneras, porque son poliédricos, son prismáticos. Díganos metafóricamente para cada una qué son y para qué sirven los lentes violeta, ubicadas en 2025, por supuesto. Es que tiene que ver con la perspectiva. O sea, de hecho, cuando empezamos a hablar de la perspectiva de género desde los ámbitos internacionales más amplios hasta México, empezamos a usar el término de perspectiva de género. Y esa perspectiva implicaba precisamente poner el enfoque en las problemáticas con esa visión diferenciada de lo que sucedía entre mujeres y hombres para poder hacer políticas públicas incluso. Entonces, esa metáfora es muy fuerte, sobre todo para quienes sabemos lo que es la miopía.
Yo te he contado que a mí me descubrieron la miopía en la adolescencia y para mí fue un sufrir para ver el pizarrón, para 1000 cosas, porque yo no podía ver bien desde la primaria. Cuando me ponen los lentes me cambia la vida, empiezo a ver arbolitos, empiezo a ver detalles en la cara de las personas que yo no veía. Esto es lo que es ponerse los lentes, por eso es metafórico el uso de lentes, porque te da perspectiva, remedia cualquier problema que tengas para analizar la realidad de una manera clara, ¿sí? Así es. Entonces, lo que no veías, lo ves con los lentes. Exactamente. La y te los tienen que enfocar bien. No veías, exacto. La ves. Eso es lo que hacen los lentes. Las diferencias las ves. Así es. Entonces, esa es la metáfora. En tu caso, ¿qué me dices? Pues precisamente es eso. Una vez que te los pones, ya no te los puedes quitar. Así Entonces es. empiezas a observar las injusticias, empiezas a ver detalles que a lo mejor los tenías normalizados, ¿no? Como citar un ejemplo, ¿por qué sales de la licenciatura y sales como licenciado y no como licenciada? Y en la maestría sí te dicen maestra o maestro. Entonces empieza a ver, ¿en qué momento entonces me ganó el título de ser nombrada en femenino? ¿O por qué utilizamos desde que para la revelación de un baby shower el rosa y el azul? ¿Por qué te van poniendo etiquetas? Entonces empiezas a cuestionarlo todo, pero al ver que hay diferencias empiezas a ver cómo trabajas y cómo accionas para nivelar esas desigualdades. Esa es la magia de ponerte las gafas violetas, que hacen que te acciones. Perfecto, ahí están estas dos posiciones interesantísimas para entender el significado de los lentes violeta que están en el Tribunal Electoral. Por cierto, lo tengo que decir, a ver, tenemos una idea de que la magistrada Mónica Soto Fregoso los ha traído, los ha portado, los ha expandido a todo lo largo del Tribunal Electoral. ¿Cómo ustedes han observado eso? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa historia? Nancy. Para mí ella es una mujer revolucionaria, porque primera es de las mujeres que están en niveles de alto nivel, que se nombra y se asume feminista públicamente, y que hace ver y hace sentido de esta manera de que lo simbólico es político, de llevarlas consigo, de que todo el mundo se dé cuenta que la perspectiva de género se está llevando al tribunal a través de sus sentencias, de sus jurisprudencias, de los votos diferenciados, y también como un reclamo de la sociedad civil, que ella ha tenido las puertas abiertas de este tribunal para que las defensoras nos acerquemos, la sociedad civil, y escuche, como dice mi playera, ¿no? A veces a la teoría le falta calle, y ella escuchó a la calle, escuchó a la sociedad civil, se asume feminista y empieza a decir, efectivamente la ley dice que se tiene que seguir todo con derechos humanos, con perspectiva de género, están los protocolos, ahora vamos haciéndolo político. Y empieza a llevar los lentes, empieza a debatir y empieza a llevarlos tanto en el ámbito simbólico de todos lados para que la cuestionen y le pregunten qué son, como en sus jurisprudencias. Muchas de las leyes que hoy tenemos primero fueron sentencias. Sí. Y me contabas hace unos momentos cuando estábamos fuera del aire, por cierto, que ella ya los tenía en la Sala Regional Guadalajara, ¿no? Ella siempre en sus sentencias lo había revolucionado, lo había dicho, lo exponía y empezó a traerlos primero de unos chiquitos como de lentes, pero sin los cristales, de manera simbólica, a posteriormente traerlos en grande para que se vieran, para visibilizarlo y lo más importante, llega de magistrada a presidencia y lo lleva con ella al pleno para que toda la sociedad se dé cuenta que se va a juzgar sí o sí con perspectiva de género, de derechos humanos y que nunca más va a haber una resolución donde no se revise si hubo discriminación o no, si hubo violencia o no. Vamos a revisar todo hasta descartar. Muy bien. Y ahí está otro elemento también. Mira, Bauman dice que la posmodernidad es una modernidad líquida. Y justo es el tema de empapar. Hay que empapar a las instituciones, empapar las políticas institucionales o organizacionales y las políticas públicas. Entonces esos lentes se vuelven como agua también. Empapa todo. Acciones como, desde lo que decía Nancy, la sentencia, las jurisprudencias, las tesis, el mismo museo interactivo, que lo transformó a través de un equipo en el que tuve la suerte de participar y tengo la suerte de participar, en la cual entran las mujeres y también tiene que entrar una perspectiva que empape todo con igualdad, con paridad, con vida libre de violencia, con acciones afirmativas. Nos acabamos de certificar en la norma 025 por iniciativa suya. O sea, todo esto es empapar, convertir los lentes violeta en líquido para que moje todo lo que tenga que ver con la política. Cuéntanos de esa norma, porque también es un logro, Sí, ¿no? la norma 025 certifica a las instituciones para que
cumplan con ciertos criterios de igualdad, de no discriminación y de vida libre de violencias. Pide unos indicadores y el tribunal no solamente pasó el examen, sino que tuvimos rango no cobre, no bronce, perdón, sino plata, casi oro. Nos faltaban unas cosillas ahí que ya estamos trabajando en ellas para que en la próxima certificación tengamos el nivel oro. Y de eso se trata, eso es lo que es empapar con los lentes violeta. Muy bien. Ahora, Nancy, yo te preguntaría, si ves los lentes violeta, ¿tienes que pensar en feminismo? ¿Viene ahí el feminismo implícito o no? Claro. O sea, el movimiento feminista va luchando por la igualdad, no por conquistar derechos, por viendo que nadie se quede atrás. Cuando hablamos de ponerte las gafas violeta, pues vienen del movimiento, de esta defensa por visibilizar las desigualdades y por remediarlas. Y si hablamos de justicia electoral, ¿por qué se tienen que poner los lentes violeta a las personas juzgadoras? Porque tenemos un deber como Estado mexicano, o sea, el Estado mexicano tiene el deber, porque ha firmado tratados internacionales, la CEDAW, Belén do Pará, también consensos que si bien no son tan vinculatorios, a fin de cuentas son acuerdos de los estados parte para ir avanzando en esta materia, ¿no? Los consensos en materia de paridad han sido varios y en ese sentido la justicia debe de actuar con base en estos criterios. Cuando se cuestiona, pero ¿por qué tanto este tema? Porque está normado en tratados internacionales, que sabemos que por la reforma de derechos humanos es equivalente a la Constitución mexicana, y que además tenemos leyes, tenemos jurisprudencias, tenemos tesis y tenemos sentencias que marcan una línea para el logro de la igualdad, la paridad y la vida libre de violencia. Y además por ahí en algunas salas regionales del Tribunal Electoral hasta expedientes violetas, ¿no? Ya están clasificados Sí, así. sí. Pues es que esto ha ido avanzando, Así ha ido es. mejorando, se han ido sumando ideas y lo que ha pasado es que los lentes violetas, las gafas violetas se han hecho mucho más fuertes cada día. Así es. ¿No? Gracias a un trabajo institucional que ha hecho la magistrada Mónica Soto Fregoso, presidenta de este máximo órgano jurisdiccional, pero todos y todas las que colaboramos aquí en este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos vamos a ir a una pausa porque vamos a hablar lo que decíamos antes de empezar el programa, Nancy, el color violeta, esas historias que a veces son para reflexionar, que son tristes, pero que tenemos que revelar en este programa, no nos podemos quedar así. Así es que nos damos una pausa y regresamos. Continuamos aquí en Justicia Electoral a la semana. Usted se ha preguntado por qué están los lentes violeta aquí en esta mesa de justicia electoral, por qué están en el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues estamos descubriendo muchas razones por las que seguirán y están y seguirán los lentes violeta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos con Nancy Castañeda, con Alicia Ocampo. Y bueno, a ver, hay un tema importantísimo, el color violeta. ¿Por qué el color violeta? Para quien no lo sepa, también este programa, su objetivo es generar contenido, generar conocimiento. Entonces, ¿por qué el violeta es el color del feminismo? Tiene muchas simbologías, ¿no? El primero es como un acto de rebeldía que nos clasificaban con azul y rosa, ¿no? Si eras niño o si eras niña. En el momento que mezclas azul y rosa sale el violeta, dando un mensaje de que los colores son colores y que cualquiera lo puedes portar. Pero la primera vez que lo utiliza el movimiento feminista fue con las sufragistas. Su bandera para pelear por los derechos y que fuéramos ciudadanas y tuviéramos derecho al voto era morada, blanca y verde. Entonces fue la primera vez que se utiliza como movimiento. Pero lo más popular y la historia más triste es, no se puede comprobar, pero cuenta la leyenda, que cuando en Nueva York unas obreras estaban peleando por lo que conocemos como nuestros derechos laborales, es incendiada esta fábrica y sale humo morado porque estaban trabajando con textiles violetas. Alice nos puede complementar mejor la historia. Sí, la empresa se llamaba Triangular Shear Waste. Y esa, ¿En Nueva York? En Nueva York. Eso se dio en el contexto de la lucha por los derechos laborales de las mujeres.
Entonces, algunas empresas empezaron a tener la práctica de encerrar a las personas para que no salieran a marchar por sus derechos. Parece que pudo haber sido el caso, es donde decimos no sabemos bien qué pasó, no sabemos si fue intencional o simplemente estaba cerrado. Cuando se empieza a incendiar la fábrica no podían salir, algunas se aventaron por las ventanas, otras murieron asfixiadas, había niñas, muchas eran migrantes, ¿no? Entonces eso, como había en esa época una vindicación de los derechos laborales de las mujeres, en ese contexto sucede esto y fue muy fuerte para el movimiento internacional. Y entonces empezaron más todavía las interpelaciones al sistema por lo que estaban viviendo las mujeres obreras. De hecho, el 8 de marzo primero fue el Día de la Mujer Trabajadora, porque precisamente teníamos el dolor internacional por lo que había pasado en esta fábrica, y ese humo morado de las camisetas que estaban haciendo en ese momento también nos recuerda la igualdad. O sea, lo que dice Nancy del rosita y el azul, pues significa también que la niña tiene que ser calladita, sumisa, estar encerrada en su casa, como decían la cultura azteca, a la niña le metían el ombligo en la tierra y le decían, te tienes que quedar en tu casa. Esto está súper arraigado en muchísimas culturas, ¿no? Y el azul es, pues tú tienes que ser fuerte, frío, tirado para adelante, salte a la calle, lucha en el mundo, ¿no? Y entonces el mezclar esos dos colores significa el mundo es común y la igualdad es una meta. El color morado es el color de la igualdad. Y con esto que nos están explicando entendemos entonces el significado del 8 de marzo, porque Claro. la magistrada Mónica Soto, presidenta del Tribunal Electoral, siempre dice, a ver, no se celebra, no hay nada que celebrar, se conmemora con mucho dolor. Se conmemora y más aparte la magistrada aquí hace siempre una reivindicación, ¿no? En la historia, al visibilizar a las otras. Tan solo en el pleno acaba de pasar algo histórico, ¿no? Siempre decían, ya había habido otras presidentas, había otros presidentes, sí. ¿Cuándo se habían dado cuenta que el pleno nada más tenía frases de hombres? Y ella llega a reivindicar a Hermila, la sufragista por la que hoy podemos estar hablando, que Galindo, sí. antes las sufragistas, hoy las paritaristas, ¿no? Hoy estamos viviendo el sueño que ellas soñaron con vernos votar, con vernos estar en la planilla, y ella viene y la reivindica con una frase para que el pleno sepa que las mujeres siempre hemos estado, simplemente no se hablaba de nosotras. Y el 8 de marzo nos invita a reflexionar sobre todo lo que falta, pero también de todo lo que ya se ha logrado, y de seguir reivindicando para que haya un piso más parejo y menos pegajoso para las que vienen. Qué bien que sacas este tema a colación, porque quienes trabajamos en el Tribunal Electoral lo sabemos. Hay una frase de Hermila Galindo ahora en el Pleno del Tribunal Electoral, pero es muy bueno que la gente la conozca, la está viendo ahora mismo en sus pantallas, y eso es gracias a que la magistrada Mónica Soto, presidenta del Tribunal Electoral, pues trajo los lentes violetas y está haciendo una transformación integral, como también transformó el museo interactivo de la Constitución. Donde está Hermila, por cierto. Pero fíjate, qué bonito que recuerdes. Exacto, porque Hermila desde el 16 estaba impulsando el voto de las mujeres. En el 54 le manda una carta a Ruiz Cortines al presidente, le dice, por favor, permita ya el voto de las mujeres. Perdóname, el 52. En el 53 se permite ya, se aprueba el voto de las mujeres en México, y muere en el 54. En el 55 son las elecciones y nunca le tocó votar en las federales, porque ya estaban las municipales. Pero es este tema también de la presidenta, de nuestra presidenta, de traer a las ancestras para que le den fuerza, Violeta, a lo que se está haciendo en el tribunal. Por eso trae a Hermila y por eso llena el Museo de las Constituciones de Mujeres que nos inspiren para la igualdad. Por eso la invitación siempre abierta a visitar el Museo Interactivo vengan, por favor, de las Constituciones del Tribunal Electoral, que se vistió de violeta, es magia violeta pura lo que existe ahí. Y al Pleno, si el Pleno también quieren venir a visitarlo, ahí está la frase de Hermila Galindo, ¿no? Y que la gente tiene que saber que no solamente trabaja hacia afuera, que trabaja hacia adentro, que cada 25N ella reivindica que todos los 25 es Día Naranja. Y de todos los la meses, dirección de género sale a sensibilizar al personal para que cada día esta institución sea la más amable, la más violeta que te encuentres, y que si te quejas de los servidores públicos, no sean los del tribunal, porque van a estar sensibilizados. Y eso es una meta y un compromiso de vida que ella tiene y que lo ha demostrado. Bueno, no pues, solamente es el discurso, sino la acción. La acción es lo más importante. Y esas acciones es el recordatorio violeta, donde quiera que lo vean, el reminder, la hojita morada que se pega, no voy a decir marcas, pero es la hojita morada que se pega, el recordatorio de que hay que ver a todos con igualdad, sin discriminación, y la naranja, por así decirlo, aquí tenemos dos recordatorios, la naranja, que no se puede discriminar a niñas,
a mujeres, ¿no? Ni violentar, sobre todo el alto día a la naranja. violencia. Es Exacto. un alto a la violencia, que Exacto. cada mes estamos diciendo alto a la violencia, alto a la violencia. Así es. ¿Verdad? Bueno, pues para seguir con esto, formación o perspectiva, ¿qué vemos en los lentes? O Los las dos. dos. A ver. Yo veo ambas, van complementarias. Quien se los pone cuando muchos dicen, ay, es que es moda, la que va entrando y dice, quiero ser feminista porque está el color y porque me gusta la marcha, en el camino vas acaparando teoría, vas entendiéndote y viendo todos los tipos de violencia que hay y te vas haciendo experta en el camino. Y las que están en la teoría y están en academia, cuando salen a la calle empiezan a ver que la realidad no es tanto como está en la teoría, que se necesitan más políticas públicas, que se necesita transformar. Entonces, vamos de la mano y vamos caminando, nos necesitamos a todas. Entonces, Exacto. formación y perspectiva desde Ambas. tu punto de vista. Formación o perspectiva. La formación tiene que tener perspectiva en todos los ámbitos. Este es el tema de empapar, que es tan importante porque a veces se forma de manera diferenciada. Bueno, que den estos temas de igualdad, pero por acá seguimos reproduciendo la igualdad. No, la formación también tiene que tener perspectiva y la perspectiva implica que formemos, porque si solo vemos y no formamos y no actuamos, entonces seguimos nada más viendo. ¿Me explico? O sea, la perspectiva de género es una metodología, es un enfoque metodológico que nos permite observar críticamente. Y luego siguen las acciones. Una de esas acciones debe ser la formación y otras son certificaciones y todo lo que hemos dicho en el programa. ¿Cómo haces para que esto se vuelva vida? Que es la igualdad sustantiva, real, con todos los mecanismos que eso exija para que se vuelva vida, acción. Ahí están todas estas opiniones, estas palabras que nos van nutriendo poco a poco a lo largo de este programa y por eso les decía que son poliédricos, que son prismáticos, porque tienen muchas caras, muchas facetas y son muy poderosos, ¿eh? Aquí están, son muy poderosos. A ver, los logros nacionales, ¿qué dirías tú de los lentes violeta? Y yo te preguntaría a ti, pues internacionales, ¿no? También. Todo lo que hoy vemos como un derecho cotidiano fue un derecho ganado, ¿no? Inclusive correr. Ni siquiera se nos permitía correr y alguien tuvo que salir la primera valiente en una carrera donde le iban aventando, la iban golpeando para que hoy podamos inscribirnos en carreras, ¿no? Utilizar jeans. Tampoco teníamos derecho a utilizar jeans. Hoy es algo cotidiano que utilizamos. Ni siquiera teníamos derecho a tener nuestro propio apellido, ¿no? Se nos ponía el apellido de como si fuéramos un objeto, una propiedad. Hoy en día tú tienes tu propio nombre y apellido y está establecido que somos personas. Hoy en día está reconocido que tenemos derechos y que tenemos derechos políticos y electorales, que al adquirir la ciudadanía adquieres todo el compendio de derechos y tenemos también los instrumentos para defenderlos ellos. Si hablamos de lo local, pues podemos hablar de que lo personal es político y hoy tenemos una ley Olimpia que hace que te des cuenta que lo digital también es real. Hablamos de una ley Ingrid para que si ya les quitaron la vida, no les quiten la dignidad nuevamente. Tenemos que hablar de todos los derechos que se han ido ganando, de que cuando llega una feminismo al poder, llegamos todas, ¿no? Hablamos de guarderías de 24/7 que no existía y estamos visibilizando que eso que llaman trabajo por amor en realidad es trabajo no pagado y una carga que se nos ponía simplemente por ser mujeres de los cuidados. Tenemos que hablar de hoy en día de la paridad, ¿no? Que es un derecho constitucional y que seguimos defendiéndolo y yo creo que el logro más grande que podemos hablar ahorita es que tenemos la Defensoría Pública en este propio tribunal porque había un hito y un mito que creían que una política tenía dinero. No, una vez que una política se revelaba para decir, oye, esto que tenían normalizado, que les hacían creer que era el costo, es violencia política por razón de género y me voy a defender, las veían como la problemática, como la ya no la pongas, entonces las dejaban sin recursos. Para defensoras, estos lentes violetas son importantes. Claro, precisamente porque hizo que el propio tribunal descubriera que este mito de que ellas tenían las herramientas para defenderse no existía, o que el juicio ciudadano no era tan ciudadano como creíamos y las instituciones locales los bloqueaban, decían que no estaban procediendo, no hacían la suplencia de la queja y la magistrada nuevamente escucha a la sociedad civil y pelea durante muchos años para que tengamos una defensoría exclusiva para mujeres, lo que hoy en día es una realidad. Gracias, Nancy. Bueno, pues también tenemos una presidenta mujer, ¿no? Y la presidenta del Tribunal Electoral entregó la constancia. Entonces estamos ante logros grandes nacionales. Internacionales tendremos algunos que tú me cuentes ya comentamos rápidamente algunos, exactamente. Y nada más de que me digas, ¿llegaron para quedarse los lentes violeta? Deberían de. Esto tiene que ver también con el compromiso de las instituciones, la responsabilidad del Estado mexicano, porque tiene observaciones del Comité CEDAW, que es un comité derivado de la Convención CEDAW,
en materia de no discriminación contra las mujeres y del logro de la igualdad. Entonces, me parece que muchas cosas se han permeado desde lo internacional hasta lo local, pero a la vez lo local tiene que exigir que eso siga y que además mejore. Esto que decía Nancy de las políticas públicas es súper importante. Saber hacer diagnósticos, saber desarrollar programas, proyectos, planes que vayan haciendo vida lo que traemos en la perspectiva, que esos son los lentes violetas. Bueno, pues se nos fue el tiempo volando. La verdad es que ya terminamos el programa. Nancy Castañeda, muchas gracias. Activista feminista, Alicia Ocampo Jiménez, asesora, Encantada. muchas gracias, asesora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para usted, que se preguntaba, ¿por qué estos lentes? Ahí está, este programa de justicia electoral a la semana, un producto, ya lo sabe usted, de la Dirección General de Comunicación Social de este máximo órgano jurisdiccional. Hasta la próxima.